Entonces empezaré haciendo yo mismo la ponencia y después Amaya y Maritere se encargarán de contextualizarlo dentro de una reflexión que ellos han hecho desde Alboan sobre el concepto de empresa ciudadana. Yo también lo enmarcaré dentro del concepto de economía de cooperación, que es la propuesta que hacemos desde la Fundación Arizmendiarrieta. La ponencia se va a repartir en esos puntos. Empezaré con una referencia al comienzo, a nuestros comienzos en el año 75, cuando yo me incorporo al Grupo Mondragón. Escuché el otro día a Jesús María Rasti que él había sido un joven de 12-13 años que le conocía a Arizmendiarrieta, de Bagoyena. Yo soy de la generación que unos años después se va a Mondragón a cambiar el mundo. Éramos un grupo de profesionales cristianos que hicimos una reflexión y llegamos a la conclusión de que merecía la pena ir a Mondragón a tratar de prestar un servicio al país, de prestar un servicio al cambio social y de prestar un servicio a la Iglesia. Y entonces estaba trabajando en Madrid y uno del grupo pues me dijo: oye, en Mondragón se necesita gente, y entonces yo me incorporé en el año 75. Y en la recepción que nos hicieron de formación, pues nos explicaron cuál era el plan. Y el plan era cooperativizar Euskadi. La verdad es que nos quedamos todos noqueados. Joder, vaya, resulta que el plan es nada más ni nada menos que cooperativizar Euskadi. Bueno, empezaré explicando eso, después veremos cuáles son los límites del cooperativismo jurídico, qué problemas nos hemos encontrado para cooperativizar Euskadi. En tercer lugar, hablaré de los valores y elementos inspiradores de un nuevo modelo de empresa que ya no es cooperativo, pero que pretende ser fiel a los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. El cuarto punto, hablaré de las características comunes, ya pasaremos ya no de los principios y valores a los sistemas de gestión y las características concretas de esa empresa. Y terminaré tratando de responder a esta pregunta. ¿Y ahora cuál es nuestro sueño? Si es que lo tenemos. Bien, pues empezamos con que nuestro sueño era cooperativizar Euskadi. Recuerdo que nos quedamos todos sorprendidos cuando hubo uno que nos dijo que ese era el proyecto, y recuerdo que hubo una persona de los que estábamos allí incorporándonos, yo entonces tenía 24 años, recién casado, y uno de los que estaban allí incorporándose dijo: ¿y qué hacemos con empresas como Iberdrola entonces, y el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya? Y aquel hombre, sin mover una pestaña, dijo que esas empresas serían nacionalizadas. Pues bueno, realmente no faltaba ambición. La ambición era cooperativizar todas las empresas posibles y aquellas que eran imposibles se nacionalizarían. ¿Qué es lo que éramos en 1976? Pues en 1976 éramos 82 cooperativas. Se habían ido creando a razón de 4 de media por año. Había 40.000 trabajadores, o sea, en 20 años se habían creado 40.000 puestos de trabajo cooperativos, 2.000 al año, de los cuales el 80% eran trabajadores socios de las cooperativas y el 20%, unos 8.000, eran empleados por cuenta ajena, bueno, pues por distintas circunstancias. Se había hecho en 20 años, realmente había sido un gran éxito. Nadie nos pusimos a hacer las cuentas de lo que suponía cooperativizar Euskadi, pero claro, si realmente hay 1 millón de puestos de trabajo en la población activa y íbamos creando 2.000 puestos al año, necesitábamos 500 años. Un plazo pues quizá excesivamente importante como para, ser posible conseguir. Vamos a pasar entonces, bueno, ¿y qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde el año 1976 que teníamos esta realidad? Y entonces voy primero a comentar qué es Mondragón hoy, cuando somos, en primer lugar, el primer grupo económico en el País Vasco y 10º del Estado español. Son prácticamente 80.000 personas, como he dicho antes, 11.400 millones de ingresos, 335 de inversiones. Bueno, estas cifras son tan grandes que, bueno, es muy importante. Quisiera resaltar que en estos momentos tenemos 98 cooperativas. La web de la corporación daba 143 subsidiarias, pero sabemos que hay bastantes más porque hay muchas otras que no se recogían.
Sí, un fondo de pensiones, 7 fundaciones, 17 empresas corporativas y un total de 266 empresas. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que en el año 76 había 82 cooperativas y ahora 98, es decir, han crecido 16. Había 40.000 trabajadores y ahora 80.000, han crecido 40.000. 32.000 eran socios, ahora tenemos 40.000, han crecido 8.000 y 8.000 eran no socios. En definitiva, ha habido un cambio sustancial en la tipología de las empresas y los puestos de trabajo creados en los últimos 45 años. Es decir, en 45 años hay 16 cooperativas más. De los 4 cooperativas al año hemos pasado a una cada 3 años. 40.000 trabajadores más, pero 32.000 de esos nuevos trabajadores son por cuenta ajena y 8.000 son socios cooperativistas. Con más de 200 sociedades anónimas o limitadas. Esa es la realidad de lo que ha pasado en los últimos 45 años. ¿Por qué? Bueno, pues las razones son muy claras. Ha habido cambios muy relevantes en el entorno. En primer lugar, el Estado español se incorpora a la Unión Europea. Entonces, de una economía muy protegida de la competencia nos encontramos con una economía abierta, que poco a poco se va incorporando a la globalización que ocurre en todo el mundo. Y luego hay otro cambio muy importante. Laboral Kutxa, Caja Laboral, entonces ahora Laboral Kutxa, pasa de depender del Ministerio de Trabajo a depender del Banco de España. Entonces el Banco de España viene a Mondragón y entonces observa lo que había y dicen ustedes no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Por mucho que sea hacer el bien, ustedes no pueden dedicar todos prácticamente sus recursos en un número tan pequeño de empresas. Tienen que cambiar. Y entonces nos encontramos con que la forma tradicional de financiar a las cooperativas, que era en base a créditos de caja laboral, con muy poco dinero que ponían los trabajadores, se inhabilita. Ya no es posible hacerlo. Y entonces eso explica que a partir de un momento pues hay un montón de empresas que se hacen sociedades anónimas, sociedades limitadas, porque no es posible montar las cooperativas como estaba montando hasta entonces. ¿Qué año fue el control del Banco de España? Pues yo creo que fue en el año 85. Creo que fue en el año 85, alrededor del 84-85. Y bueno, pues hasta entonces Caja Laboral dependía del Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo de cooperativismo sabía mucho, pero de banca no tenía ni idea. Y cuando viene el Banco de España dije, no, ustedes no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Y entonces, Pues porque hay un principio de diversificación del riesgo que en estos momentos, para que te hagas una idea, en aquel tiempo aproximadamente el 60% de las inversiones de caja laboral, llegó hasta el 80%, estaban en las cooperativas, el 80%. Entonces, lo que permite ahora el Banco de España es que el 2,5% de los fondos propios se inviertan en un grupo económico. O sea que, vamos, del orden de que había que bajar a más, si era el 80, había que bajar, pues el 90% había que diversificar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no podemos seguir funcionando como estábamos funcionando y tenemos que buscar unas fórmulas distintas. Entonces, y luego, por otra parte, que las cooperativas salen fuera, salen al exterior y en el exterior pues vas a Rusia y en Rusia no hay cooperativas. Vas a China y en China no hay cooperativas. Entonces, hay muchos países en que sencillamente no hay cooperativas. Entonces, estos cambios hacen que el perfil y la tipología de las empresas y de los puestos de trabajo que se crean en los últimos, insisto, 45 años sea radicalmente diferente. La pregunta es, ¿quiere esto decir que se ha abandonado el proyecto cooperativo? Estos son los datos. Entonces, Javier Mongelos contesta claramente. Hay determinadas circunstancias que no permiten hacer cooperativas. En este sentido, pues, por ejemplo, ahí que está José María Eroski, hace un montón de empresas y algunas cooperativas y otras no son cooperativas. ¿Por qué? Porque las circunstancias no lo permiten y porque además hay un elemento que ahora voy a citar que es también muy importante. Y es uno de los principios cooperativos, que es que el capital debe estar subordinado al trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el capital es propio? Cuando nosotros ponemos el capital, cuando vamos a China
organizamos unas empresas fuera del País Vasco y ponemos el dinero, también entonces vamos a aplicar el principio de que el capital está subordinado al trabajo. Los primeros años las empresas normalmente pierden. O sea, vamos a asumir las pérdidas y luego cuando empiezan las empresas a ganar dinero van a decidir los chinos, los checos o los mexicanos qué se hace. Pues evidentemente no es un planteamiento que tiene una lógica empresarial, con lo cual hay que buscar una solución distinta. Debemos asumir las pérdidas iniciales pero no los beneficios posteriores. Entonces vuelvo otra vez a hacer la pregunta, ¿quiere esto decir que renunciamos a los valores fundacionales? Y entonces, bueno, pues yo la respuesta que conozco, que además estoy completamente convencido después de haber trabajado 35 años en el grupo cooperativo, es que no se renuncia a los valores, pero que se buscan soluciones pragmáticas, prácticas, para continuar con los valores, pero a la vez que se buscan y se utilizan otras fórmulas jurídicas distintas. Se buscan modelos complementarios, como ha dicho Mongelos, y en principio podríamos decir que pasamos del cooperativismo jurídico, pasamos a la cooperación en la empresa, buscando fórmulas societarias que sean más amplias que las inicialmente utilizadas por Arizmendiarrieta. Recojo unos pensamientos de Arizmendiarrieta que vienen a cuento. Arizmendiarrieta decía: no nos disculpemos por las limitaciones que pudieran señalarnos. El que nos hagan tomar conciencia de nuestros defectos e incluso de nuestra falta de fidelidad a unos principios los que los hemos hecho nuestros, lo agradecemos y les pedimos que nos ayuden. Es decir, el que venga a criticar y que nos haga estimular el que nosotros seamos fieles a lo que creemos, nos viene bien. El cooperativismo, que ha nacido de la acción y de la experiencia más que de la teoría, es algo que debemos concebirlo y desearlo en la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. No podemos ser satisfechos o conformistas so pena de incurrir en traición a la causa del mundo del trabajo. O sea que Arizmendiarrieta ya de alguna manera preveía que podía haber circunstancias en que aquello que él inventó, porque fue la opción menos mala que se encontró entonces, podía darse. Bueno, otros siempre hay un paso más que dar. Algunas frases, desde luego, son para poner en un cuadro. La mediocridad de no pocos resultados puede tener su origen en la simple cortedad de nuestros proyectos. El movimiento cooperativo no empieza ni acaba en una zona concreta, sino que tiene una ambición, como dice después, su meta está lejos y en lo alto, construir un régimen solidario a nivel mundial. Evidentemente, ese régimen solidario a nivel mundial no se puede hacer basándose únicamente en una fórmula jurídica que en muchos países ni siquiera existe, con lo cual hay que buscar otras alternativas complementarias. No quiere decir que la fórmula jurídica cooperativa no valga, quiere decir que no es suficiente como para abordar un objetivo tan ambicioso. Entonces voy a recordar entonces cuáles son los valores y elementos inspiradores de un nuevo modelo de empresa, que son los elementos inspiradores del mundo cooperativo, y son estos valores y elementos inspiradores que Arizmendiarrieta impregnó, que él desde luego traía de su formación como cura del humanismo cristiano. Se trata de aportar entonces unas referencias concretas que luego cada empresa tiene que adaptar a su circunstancia. No se trata de hacer un modelo ni rígido, ni definitivo, ni válido para todos, sino simplemente son unas referencias. Es una fórmula que ha sido aprobada inicialmente en el Parlamento Navarro, en junio del año 2018, y después en el Parlamento Vasco en septiembre. Hay dos seminarios en base al documento del Pontificio Consejo de Justicia y Paz y a la propuesta fundacional de Arizmendiarrieta, que está Fundación por una parte, y luego por otro lado ha habido una serie de seminarios sobre un nuevo modelo de empresa que se han hecho en la Comunidad Autónoma Vasca en 2 ocasiones, en Navarra en una ocasión y últimamente en Madrid. Y las conclusiones de los seminarios es que en un entorno competitivo caracterizado por la globalización y por el desarrollo científico y técnico, se tiene que buscar una síntesis entre un modelo humanista de empresa, con los valores que luego veremos, un modelo avanzado de empresa que utilice y potencie las capacidades y las características de las personas que trabajan en la empresa y, en definitiva, un modelo vasco de empresa en la medida que tiene que adaptarse también a la cultura
de la comunidad en la que se inserta esta empresa. Entonces, ¿cuáles son los valores y principios inspiradores? Pues en principio, por una parte, los valores del humanismo cristiano, como he dicho, al final el Mendiarrieta viene del Seminario de Vitoria, con unas ideas similares a los que tienen otros curas en Vitoria, en Somorrostro, que van creando escuelas profesionales y van intentando hacer cosas en el mundo de la economía social. Y luego algunas prácticas de empresas de Mondragón y otras destacadas. No solamente hay este modelo de gestión que voy a exponer en las cooperativas de Mondragón, yo lo he conocido de una manera bastante parecida, en el concreto en Caja Laboral, pero también cuando empiezas a buscar en otros sitios, pues quiere decir que también hay otras empresas en las que se da. ¿Y cuáles son estos? Pues en primer lugar, respeto a la dignidad humana de todas las personas. Y en segundo lugar, la búsqueda del bien común. Para los que habéis estudiado la doctrina social de la Iglesia, recordaréis que los dos principios básicos de la doctrina social de la Iglesia es: uno, todas las personas tienen la misma dignidad por ser todos hijos de Dios, y en segundo lugar, el principio del bien común, y es que el bien común está por encima de los intereses de los distintos grupos sociales que intervienen en la producción económica. Luego, algunos otros, consecuentemente, el objetivo prioritario no es mantener los máximos beneficios a corto plazo, sino buscar una razonable respuesta a las necesidades de los diferentes grupos sociales que están en la empresa. Promover, además, la participación de los trabajadores en la gestión, en los resultados y en la propiedad, como señalaba la encíclica Quadragésimo Anno, que como su propio nombre indica, se publica 40 años después de la Rerum Novarum. Mantener unos criterios de solidaridad interna entre los distintos grupos citados y mantener unas políticas solidarias con la comunidad en la que se inserta. Estos son los valores que inspiran a Mendiarrieta, estos son los valores que inspiran al cooperativismo y que son los valores que intentamos trasladar a este nuevo modelo de empresa que ahora voy a comentar. ¿Y cuáles son las características concretas de este modelo inclusivo participativo de empresa? Bueno, pues ahora los comento. Antes, recojo algunos pensamientos de Mendiarrieta. Dice: la experiencia cooperativa debe seguir infatigable la búsqueda de soluciones cada vez más amplias, impregnando todo con las esencias de un humanismo perfectible. O sea, él era el primero que decía que esto era una experiencia y que aquí había que buscar nuevas fórmulas que permitieran, sobre todo, hacer una cosa que a él le preocupaba, que era resolver los problemas humanos, resolver los problemas de la gente y resolverlo en base a los principios del humanismo que él propugnaba. Y bueno, en concreto decía: los principios cooperativos tienen que proyectarse en fórmulas prácticas viables y apropiadas a las circunstancias. Y decía él más: quien los interpretara con otra rigidez sería un dogmático que haría muy mal servicio a la verdadera cooperación. O sea, él era el primero que daba una amplitud, una flexibilidad a sus propios inventos. Y eso lo decía con una claridad meridiana. Entonces, ¿cuáles son las características concretas del modelo inclusivo participativo de empresa? Bueno, pues en primero, como decía antes, no se trata de un modelo rígido ni definitivo. Está abierto a nuevas aportaciones de los agentes económicos y sociales. Y realmente es lo que ha ocurrido. Yo os diré algunas aportaciones que se han ido incorporando a medida que hemos ido haciendo presentaciones como esta, que me parece que es la número 117 desde que empezamos hace 4 años. No pretende negar, se puede adoptar de forma modular y parcial, y no pretende negar la existencia de diferentes intereses entre el capital y el trabajo. Realmente hay intereses diferentes entre el capital y el trabajo, lo que pasa es que se pone el acento en buscar la conciliación de ambos intereses a través de la participación de los trabajadores en la empresa. Y bueno, pues resulta una alternativa a la actitud de confrontación que, bueno, pues algunas instituciones que prefiero no citar están propugnando. Y como alternativa a la confrontación, lo que se hace es proponer la cooperación. Y parte de considerar la importante contribución potencial de la empresa al bien común, con lo que esto supone de creación de riqueza y empleo. ¿Y cuáles son los ejes directores del nuevo modelo que estamos proponiendo? Bueno, os voy a decir que estos ejes directores
han sido distintas, o sea, se han definido de forma distinta en los 4 seminarios que he citado. ¿Por qué? Pues porque cada grupo ha tenido una sensibilidad distinta en función de su propia composición. Yo voy a coger el de Navarra, porque posteriormente el que se hizo en la Comunidad Autónoma Vasca exclusivamente en base a personas de la empresa, pues lo ha modificado, bueno, vamos a decir, aligerando y reduciendo los que podríamos llamar características que favorecen al mundo del trabajo. Y en Madrid, bueno, pues la sensibilidad que nos hemos encontrado también es distinta a la que nos hemos encontrado entre los mismos empresarios a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra. Pero, bueno, realmente los cambios no son sustanciales, bueno, pero hay que tener flexibilidad para adaptarse a la, bueno, pues también a la distinta cultura de cada sitio. Los ejes entonces serían, en primero, una cultura de cooperación, corresponsabilidad y preocupación por las personas, frente al paradigma de confrontación como actividad básica, que es lo que citaba. En segundo lugar, la participación de los trabajadores. Esto estoy insistiendo continuamente. La participación tiene tres ámbitos: en la gestión, en los resultados y en la propiedad, frente a la separación radical de capital y trabajo, que es lo que proponen otros. En tercer lugar, la prioridad de la sostenibilidad del proyecto colectivo a los intereses de los distintos grupos de interés, frente a la prioridad de los legítimos intereses de unos y otros. Otros dicen, no, aquí esto cada uno defiende lo suyo, y entonces aquí nuestra propuesta es esa. Y en cuarto lugar, tener en cuenta las necesidades de la comunidad en la que se asienta, frente a la separación radical de actividad empresarial y responsabilidad social. ¿Y esto en qué se concreta en la práctica? Porque ahora vamos a aterrizar todavía más. En primer lugar, crear un clima de confianza mediante una política de transparencia informativa, con información regular a los trabajadores sobre las variables y políticas más importantes de la empresa. Si os tenéis que acordar solo de una cosa, de toda la charla que os doy, acordaros de esta. La clave de bóveda de un modelo distinto de empresa se basa en la información regular, transparente y entendible. Regular, sistemática, transparente y entendible. ¿Y por qué digo entendible? Porque todo el mundo entiende de que si tú pones en la intranet la información de la empresa en holandés, no la entiende nadie. Pero hay muchas empresas que ponen, se saben como se suele decir, se saben la letra pero no la música, y entonces lo que hacen es poner la información de la empresa de forma ininteligible. ¿Qué es lo que se han hecho en muchas cooperativas con un éxito importante? Formar a los trabajadores que tienen que escuchar del Consejo Rector, del Consejo Social, esta información para que puedan entenderla. El otro día me decía un empresario que tenía un sindicalista que confundía los beneficios con los ingresos. Dice, jo, es que este cree que esto es lo que gano yo, esto es lo que vendemos. Bueno, pero claro, le dije, ¿ya te has preocupado de que este entienda lo que tú le explicas? Jo, pues no se me había ocurrido, joder, pues si tú quieres que entienda, primero preocúpate de formarle. Bueno, esto es una cosa fundamental. Realmente los sindicatos tampoco se han preocupado de utilizar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a derechos de información y consulta. Entonces, la referencia que es informar a los trabajadores como si fueran accionistas. Esa es la referencia. Y preocuparte además de que lo entiendan. Y hacerlo de manera sistemática. ¿Con qué intensidad? Bueno, pues la referencia puede ser la que la legislación exige a las empresas que cotizan en bolsa, que faciliten con periodicidad trimestral. Insisto, si hay una cosa que os queréis acordar solo de lo que yo digo, acordaros de esto. Si hay una diferencia entre el mundo cooperativo y el mundo general de las sociedades anónimas, es que el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de información y comunicación es muchísimo más importante, y eso configura unas relaciones diferentes. En segundo lugar, programar y desarrollar planes de formación sistemáticos con objetivos de dedicación por trabajador. Y aquí pasa lo mismo. O sea, si tú preguntas a muchos empresarios, a muchos directivos, ¿cuál es el activo más importante de su empresa? Te dicen que el activo más importante de su empresa son las personas que en ella trabajan. Y luego dice, bueno, ¿y cuánto te gastas en hacer que esas personas crezcan, que se desarrollen y que estén y que estén al día en las cuestiones técnicas y de gestión? No, es que joder, la formación es cara. Hay una cifra que dio el otro día el Ignacio Galán, que es el presidente de Iberdrola, como sabéis, que en Iberdrola tienen
una realidad de formación por persona de más de 80 horas al año. Entonces, bueno, nosotros estamos poniendo 40, pero ciertamente eso sería un mínimo. En las cooperativas esto se supera. Mi experiencia en caja laboral es que no se puede llegar al 100%, que es lo que inicialmente poníamos, ya que bueno, pues hay cuestiones operativas, de organización, etcétera, que no lo permiten. Y luego, bueno, pues que también lo que se sugiere es que haya una formación que se refiera también a modelos de gestión y a los criterios cooperativos, de participación. En tercer lugar, impulsar políticas retributivas que favorezcan la cohesión social. En el mundo cooperativo se empezaron con el 1 al 3, cuando había un abanico salarial del 1 al 3 había problemas porque había técnicos que se marchaban, porque realmente no ganaban lo suficiente, estando a veces en Mondragón para mandar a sus hijos a la universidad de Bilbao o en San Sebastián, pero luego se modificó al 1 al 4,5 y luego a nivel de empresa prácticamente el 1 al 6. A nivel corporativo se supera este abanico, pero la referencia del 1 al 6 es suficiente a nivel empresarial para mantener a los técnicos y a los gerentes. Y diría más, que a veces el hecho de no pagar mucho lo que hace es evitar que personas que tengan una cultura pues más individualista, más egoísta, pues no vayan a las cooperativas porque saben que las cooperativas nunca van a ganar tanto como una empresa convencional. Bien, eso es una cuestión importante y la otra cuestión importante es de que la remuneración debe incorporar una dimensión de participación en los resultados para todos. Para todos. Y la pregunta es, ¿también para esos jetas que sí, el 2% que no se lo merecen y que están a aprovecharse? Y la respuesta es sí. Hace ya bastantes años que en un congreso que organizó la Universidad de Harvard, llegaron a la conclusión de que había una correlación positiva entre la participación en resultados y la eficacia y el ROE, en la rentabilidad sobre fondos propios. La reflexión era, bueno, pues si hay uno que está en Colombia y otro que está en Grecia, ¿esos qué estímulo van a sentir? ¿Qué impresión van a tener de que su aportación sirve para algo? La realidad es que empíricamente se demostró de que había una correlación positiva. Entonces, esta sería la segunda cuestión importante, si tenemos que destacar cuáles son las características de un nuevo modelo de empresa. La primera es la información y la segunda la participación en los resultados. Bueno, además, establecer sistemas periódicos de evaluación y mejora continua de la satisfacción y necesidades de las personas. Una referencia podría ser hacerlo con periodicidad bienal y siempre con alguna referencia comparativa que te permita saber cómo estás. Esto es un ejercicio un poco frustrante. Nosotros en Laboral Kutxa recuerdo que estuvimos discutiendo muchísimo si lo hacíamos o no. ¿Cuáles eran los argumentos en contra? Pues decir, mira, que vamos a preguntar a la gente y nos van a contestar la carta de los Reyes Magos y no vamos a poder responder a esas expectativas. Con lo cual, vamos a crear unas expectativas que luego se van a ver frustradas. Bueno, al final dijimos, bueno, pero tenemos que saber qué piensa la gente. Y el siguiente debate es, y preguntamos también si están de acuerdo con la remuneración. Si ya sabemos lo que nos van a decir, ¿qué nos van a decir? Que quieren ganar más, ¿no? Ahora bien, claro, si tú vas donde las personas, donde la gente, y no les preguntas más que lo que te interesa a ti, y no les preguntas lo que les interesa a ellos, digo, oiga usted, pues mire, vaya usted a paseo. La realidad es que la nota que sacamos fue bastante modesta. Nos dijeron que querían ganar más, como ya pensábamos, pero nos dieron una información muy interesante, que había cosas que no tenían coste y que sin embargo respondían a cuestiones que para las personas les interesaban. Por ejemplo, pues una de las cosas que nos dijeron es que no querían enterarse de las políticas de la empresa, de los planes de la empresa por la red de máquinas de café, que es cómo se entera muchas personas en las empresas, que es al final la red de máquinas de café te va transmitiendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que se dice, cuáles van a ser las decisiones, etc. Y a raíz de eso organizamos un sistema de comunicación ascendente y descendente que nos costaba dedicación, pero no nos costaba dinero. Que además funcionaba muy bien porque además recogíamos sistemáticamente
sistemáticamente no solamente transmitíamos lo que queríamos nosotros, sino también recogíamos las opiniones de las personas. Y hay una cosa que se me estaba olvidando, bueno, ya recordaré en relación con la comunicación, que nos quedamos realmente muy satisfechos del funcionamiento de esta política. Bien, bueno, sí, que luego al final la nota es baja, porque, bueno, pues la gente es crítica, bueno, pues sí, pues es crítica, pero si luego tú te comparas con las notas que sacan otras empresas de tu mismo entorno, pues realmente eso es un pequeño consuelo. Y en nuestro caso teníamos la referencia de las cooperativas, que era una referencia pues valiosa. Y bueno, hay una cuestión también, y es que es importante que en el cuestionario que tú prepares tengas en cuenta el comité de empresa. Por lo que decías antes, claro, si solamente preguntan las cosas que a ti te interesan y no preguntan las cosas que les preocupan a la gente, pues entonces te vas a encontrar con una situación de falta de credibilidad. En quinto lugar, hay que priorizar sin exclusividad la promoción interna y utilizar criterios objetivos para asignar funciones de más responsabilidad. Y en esto, pues quizás algunas cooperativas han funcionado muy bien y otras pues no han funcionado tan bien. En el caso de Fagor Electrodomésticos pues fue paradigmático que habían tomado la decisión de incorporar a los hijos de los socios que se jubilaban. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que al final, si una persona tiene 3 hijos, ¿a quién le va a colocar? Al que tiene menos probabilidades de colocarse en otros sitios. En definitiva, pues al más, entre comillas, el menos adecuado. Entonces, bueno, ¿y qué pasa en las empresas familiares? Pues tienen el mismo problema, que al final bueno, pues se incorporan. Yo recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en una empresa familiar que me decía, pues que tengo un problema, es que las 3 personas que dependen de mí y están responsabilizadas de los distintos departamentos son hijos del dueño. Y dijo, esto es dificilísimo. Yo recuerdo que decía, mira, pues en Caja Laboral son todos hijos del dueño. Todos son socios y son todos hijos del dueño, con lo cual, pues bueno. De todas formas, eso es una cuestión complicada que merece la pena cuidar, que la promoción sea de acuerdo con el mérito y la incorporación de acuerdo con pruebas objetivas contrastables. Y luego hay un par de cuestiones que están formuladas de una manera muy sencilla, y es porque son 2 cuestiones que hemos incorporado en este proceso de presentaciones que hemos tenido de las 116 ocasiones que hemos organizado una cosa como esta. Es incorporar a la mujer en igualdad de condiciones, que nos dijo una sindicalista, y favorecer la conciliación familiar, que nos dijo otra sindicalista. No voy a decir los sindicatos, pero nos hicieron ver que efectivamente eran cuestiones que para una empresa modelo había que incorporar con decisión. Está pendiente, que bueno, quizá lo digo ahora, realmente aquí hay cosas que están muy concretadas y otras cuestiones que no están tan concretadas. Y lo que hemos hecho ha sido un proceso de trabajo con Euskalit, con especialistas de Euskalit y especialistas de la Fundación, para traducir todas estas cosas todavía en propuestas más concretas y sobre todo en indicadores, de tal manera que las empresas pueden hacer un seguimiento de su grado de avance en las propuestas que estamos recomendando. Entonces, nuestra intención es, el año que viene, ponerlo a disposición de las empresas, bueno, pues porque al final ha habido un proceso de reflexión y de debate pues que viene bien. El segundo eje sería la participación de los trabajadores en la gestión, los resultados y en la propiedad, siempre pensando que hay 3 niveles: la participación en la gestión, la participación en los resultados y la participación en la propiedad. Eso implica poner sistemas de gestión participativos con procedimientos y herramientas adecuados. No solamente hablar en general, sino que al final eso se tiene que traducir en la posibilidad de que cada uno opine sobre todo de lo que conoce bien, qué es lo que está haciendo y lo que está haciendo su grupo de trabajo. Porque si, bueno, pues ¿cuántos van a poder opinar sobre la estrategia de la empresa? Evidentemente van a poder opinar algunos, pero van a ser 2, 3, 4. Pero de lo que estás haciendo y de lo que está haciendo el de al lado puede opinar todo el mundo. Y una cosa que antes se me olvidaba, que ahora me ha venido a la cabeza, es que la información a cada uno le tiene que venir de su jefe inmediato,
que es con el que tiene el feedback continuo. Y en esto de la participación pasa lo mismo. La participación pasa por tener la posibilidad de opinar y de bueno, pues modificar el comportamiento del grupo de trabajo con el que habitualmente opera. Y en ese sentido sí me gustaría comentar una anécdota de Caja Laboral. Cuando nosotros decidimos salir fuera del País Vasco, decidimos que el jefe del lugar al que fuéramos sería una persona de la casa. O sea, que mandábamos de aquí a Valladolid, a La Rioja, a Burgos, etc. Y el resto cogíamos personas con experiencia bancaria de cada uno de los lugares. Entonces, en la banca tiene una particularidad un poco endemoniada, y es que coge a la gente y les manda lejos de donde viven. Entonces, que un señor de Valladolid está trabajando en Sevilla, trabaja de 8 a 3, y a la tarde ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Pues va a la oficina, que es donde tiene sus compañeros, sus amigos y con los que se entiende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos? Pues fue ofrecer a las personas que tenían experiencia bancaria la seguridad de que no iban a ser trasladados de su domicilio, de su ciudad de residencia. Pues claro, para un señor que está casado, que tiene un crío pequeño, que está trabajando en Sevilla, le compensa ganar un 20% menos e ir a trabajar a Valladolid. Y entonces cogimos gente de muchas entidades financieras distintas. Entonces, bueno, pues a mí una de las cuestiones que me solía gustar es al de 2 o 3 meses de que la gente se incorporara, pues solía tener alguna entrevista con ellos y les preguntaba, oye, ¿has notado alguna diferencia entre tu entidad financiera y Caja Laboral? Todos, cuando digo todos es todos, me decían lo mismo. Dicen, joder, nos ha sorprendido primero que aquí escucháis, aquí podemos decir lo que pensamos y nos escucháis. Y en segundo lugar, a veces hasta nos hacéis caso. Claro, evidentemente no siempre. Pero entonces hay un nivel de escucha, un nivel de participación en Caja Laboral que ciertamente cuando todas las personas que vienen de todos los bancos distintos te dicen lo mismo, pues tienes que pensar que estás haciendo alguna cosa bien. Bueno, y decir que la corresponsabilidad, porque en esto también insistían mucho algunos directivos, tiene que incorporar también a la línea representativa, a los comités de empresa, etcétera, etcétera. Incluiría consultar con los representantes de los trabajadores las decisiones más relevantes de la empresa. Esto a los empresarios les da vértigo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que consultar no es negociar, consultar es escuchar, y siempre que escuchas, aprendes. Entonces, bueno, pues realmente una recomendación es, a veces no tienen razón, o sea, no, la visión que tienen los trabajadores es una visión parcial, pero muchas veces, casi siempre, te dan algún elemento que es beneficioso para la marcha de la empresa. Yo en ese sentido tengo una experiencia como consejero de Seguros Lagunaro. Seguros Lagunaro es una sociedad anónima. ¿Por qué es una sociedad anónima? Porque la ley dice que todas las sociedades de seguros tienen que ser sociedades anónimas, no pueden ser cooperativas. Entonces hicimos una sociedad anónima. Y entonces decidimos poner en práctica una cosa parecida a la que estoy explicando aquí, y teníamos una persona miembro del Consejo de Administración, que era propuesta por los trabajadores. Ellos lo elegían y se incorporaban. Entonces, Seguros Lagunaro, en aquel tiempo, tenía una rentabilidad sobre fondos propios del 35%. O sea, una cosa absolutamente exagerada de nivel de éxito que tenía. Sin embargo, en casi todas las reuniones, aquel representante de los trabajadores hacía observaciones interesantes para la empresa. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo la empresa desde un ámbito que los que estaban al nivel pues no lo veían. Entonces, el sumar la capacidad de análisis, la visión, la estrategia de las personas que estaban dirigiendo la empresa con aquellos otros que estaban viviendo el día a día y que estaban en contacto con los clientes, pues era una cosa más que interesante. Esto ya os digo que a muchos empresarios les da vértigo, y también a algunos sindicatos. Aquí tengo que decir que algún sindicato pues, nos dijo que él no estaba de acuerdo con esta propuesta porque pensaba que limitaba su capacidad de acción sindical. Bueno, hasta ahí.
Bueno, esto perdón, sobre todo, perdón, me he equivocado. No era tanto la consulta como la elección de un representante, que es lo que estaba contando de Seguros Lagunaro, de un representante de los trabajadores en los máximos órganos de decisión de la empresa. Que, bueno, pues en concreto un sindicato pues está en contra. No, otros no, ¿eh? En tercer lugar, dentro de este eje sería posibilitar el acceso colectivo a la propiedad de la empresa directamente o a través de una sociedad intermedia. Y bueno, para eso se sugiere que la empresa ponga en práctica fórmulas de financiación adecuados para facilitar la incorporación de los trabajadores en la propiedad. Esto es algo también muy problemático de aceptar por parte de los empresarios. En Madrid, imposible. Aquí conseguimos que a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra los empresarios aceptaran, los empresarios más, vamos a decir, más pioneros aceptaran, con más visión a largo plazo, lo aceptaran por lo menos a nivel teórico. En Madrid ha sido completamente imposible. Entonces, bueno, pero en principio hay algunos ejemplos importantes a nivel de Euskadi, como por ejemplo el caso de CAF, que el accionista más importante es Cartera Social, que es propiedad de los trabajadores. Y también hay ejemplos importantes a nivel internacional. En concreto hay una multinacional austríaca que tiene una planta en Llodio que se llama Talleres Hef, que no me acuerdo de cómo se llama, que efectivamente el accionista más importante de esa sociedad es una empresa que es propiedad de los trabajadores. Después, participación en los resultados, asignar a los trabajadores entre el 5 y el 30%. En este sentido, daros un dato. La empresa que ha ganado el primer premio Arizmendiarrieta en la Comunidad Autónoma Vasca, que es Alcorta Forging, que es una forja, dedica el 25% de los resultados sistemáticamente para su reparto entre los trabajadores. Y bueno, pues es la recomendación, aunque no todo el mundo lo aplica, en concreto Alcorta Forging no lo aplica, la recomendación es que se haga como en las cooperativas, que la distribución de beneficios se haga en función de la aportación de cada uno a la, vamos a decir, a la rentabilidad de la empresa, que se considera que es proporcional al salario de cada uno. El tercer eje sería la prioridad del proyecto colectivo sobre los intereses de cualquiera de los grupos de interés. En primer lugar, priorizar estrategias de crecimiento sostenible sobre estrategias de rentabilidad a corto plazo. Bueno, pues que de alguna manera también dé a los trabajadores un cierto orgullo de pertenencia, porque la empresa en la que trabajan crea riqueza y crea puestos de trabajo en la comunidad en la que está. Eso en el mundo de la cooperativa, por ejemplo, en Mondragón, pues yo creo que fue muy importante. Bueno, desarrollar estímulos equilibrados para accionistas y trabajadores de forma simultánea, de forma que se fijen objetivos de rentabilidad para los accionistas, de mejora en la rentabilidad y a la vez de mejora en la retribución global para los trabajadores. ¿Y esto por qué es posible? Es posible porque un modelo de empresa de estas características lo que consigue es algo que en estos momentos se está diciendo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay que establecer unas políticas que lo que vayan es a agrandar la tarta, y cuando la tarta es mayor es posible que todas las partes salgan beneficiadas. Luego, destinar al menos un 50% de los beneficios anuales a incrementar los fondos propios, y también destinar a actividades de I+D un porcentaje sobre ventas superior a la media del sector. Esto a veces no es fácil de saber cuál es la media del sector, pero es una indicación de que hay que invertir en I+D con una visión de largo plazo. Y con esto nos situaríamos en el cuarto eje, que sería el de tener en cuenta las necesidades de la comunidad en la que se asienta. Y dentro de este eje, el primer criterio sería respetar y cumplir rigurosamente la legislación, pero de los países en que desarrolla la actividad. ¿Qué quiere esto decir? Recuerdo que en una conferencia que le pedimos, en un seminario que organizamos, que le pedimos a una persona de Ederland que nos expusiera cuáles eran las políticas desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, de Ederland, nos dijo que era en estos momentos un esfuerzo grande en mejorar las condiciones de la planta de China, pero que si a la planta de China le tuvieran que aplicar la reglamentación que existe en el País Vasco, no sería rentable. O sea que al final, en última instancia, hay que buscar un equilibrio entre hacer lo que crees que debes de hacer y lo que es posible. Claro, en el otro extremo está el famoso caso me parece que fue Union Carbide, que en una planta en la India
bueno, pues tuvo aquel escape de gas que produjo no sé cuántos muertos y no sé cuántas personas enfermas de por vida. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, el asunto de la legislación fiscal o la legislación laboral, pues también hay que respetar, lógicamente, cada una de las legislaciones más las legislaciones globales. Por ejemplo, en la legislación laboral hay que respetar todas las recomendaciones de la OIT en cualquiera de los países en los que se esté. Por otra parte, dedicar un mínimo del 1 o 3% de los beneficios a actividades de responsabilidad social, escuchando para eso también las aportaciones del comité de empresa. Esto es una recomendación sistemática que nosotros practicábamos con el Consejo Social, que era el equivalente al comité de empresa, y que es algo muy recomendable. Y vuelvo a insistir, consultar y escuchar es enriquecedor. No quiere decir negociar, siempre tiene que quedar claro de quién es la responsabilidad de tomar la decisión, pero sobre esa base no se pierde nada, al revés, se gana mucho escuchando. En definitiva, se trata de un modelo de corresponsabilidad y participación de los profesionales trabajadores que busca al mismo tiempo la competitividad de las empresas y el desarrollo de las personas, que es posible tal como se ha quedado contrastado en el grupo cooperativo, entre otras empresas, como he dicho, con un enfoque similar. Bueno, y con esto pasaría al último punto. ¿Cuál es entonces nuestro sueño hoy? Si es que lo tenemos. ¿Tenemos sueño, José Mari? ¿Tenemos? Pues mi respuesta es la que aparece en la pantalla. Nuestro sueño hoy sigue siendo cooperativizar Euskadi, pero hacerlo con fórmulas jurídicas más variadas y en un contexto más ambicioso. O sea, cooperativizar Euskadi no quiere decir solo hacer cooperativas, que también, por supuesto, sino pensar que seamos capaces de inocular los valores cooperativos en las empresas convencionales, que seamos capaces de convencer a los empresarios y directivos de las empresas convencionales del País Vasco que pongan en práctica todas estas recomendaciones que están inspiradas en el humanismo cristiano y en la práctica cooperativa. Y hacerlo en un contexto más ambicioso, porque Arizmendiarrieta, como luego diré, no se quedaba a nivel de la empresa. Y por nuestra parte, desde la Fundación, queremos decir que esta empresa debe estar enmarcada en lo que denominamos una economía de cooperación, que incorpore fórmulas de cooperación entre empresas, que en el grupo cooperativo ha sido importantísimo. Hay empresas que en estos momentos están ganando muchísimo dinero que literalmente hubieran desaparecido. Y voy a poner ejemplos. Orona, que me parece que por lo menos hace 2 años ganó 80 millones de euros, hubiera desaparecido si no hubiera sido por los fondos de solidaridad del grupo cooperativo. Irizar hubiera desaparecido si no hubiera sido porque efectivamente hubo un apoyo de todos los fondos de solidaridad. Entonces, esto es algo que se ha comprobado que funciona y que tendríamos que buscar también la manera de ponerlo en práctica. Mucho más difícil, lógicamente, fuera del ámbito cooperativo, pero también posible, como nosotros ya hemos hecho 2 jornadas de cooperación entre empresas que nos han salido muy bien. Después, el desarrollo de la cooperación público-privada. Y en este sentido sí quería decir una cuestión que me parece que es importante. El Centro Nacional de Inteligencia de USA es una institución que se dedica a hacer prospectiva. Entonces, esta institución se ha puesto relativamente de moda porque el último informe que hizo predijo que iba a haber una pandemia. Fíjate, hace 20 años, pensar que alguien hace 20 años anticipara que podía haber una pandemia, pues es una cosa sorprendente. Acaba de hacer otro informe para los próximos 20 años y dice que hay 2 elementos críticos que van a condicionar el éxito a nivel de las distintas comunidades, de los distintos países, de las distintas regiones. Primero, la cooperación público-privada y, en segundo lugar, la cohesión social. Lo que dice es que va a haber tal demanda por parte de los ciudadanos, que además de unas sociedades envejecidas, que los poderes públicos no van a poder responder, van a estar continuamente teniendo que, de alguna forma, justificar sus limitaciones y que solo unas fórmulas de cooperación público-privada van a ser capaces de abordar y responder adecuadamente a las demandas ciudadanas.
En tercer lugar, líneas de cooperación para la inclusión social. En definitiva, ¿qué es lo que estamos intentando? Pues sumar los conocimientos que pueden tener instituciones que están pegadas a tierra, como Cáritas, con los que vamos a hacer ahora pues 2 mesas redondas, tanto sobre Arizmendiarrieta, tanto en Donosti como en Vitoria, con los conocimientos y las competencias que podemos tener personas del mundo de la empresa, directivos. De tal manera que de esa conjunción salgan proyectos que favorezcan el que se pueda incrementar la inclusión social. Luego también compromisos de cooperación, bueno, decía ciudadana cristiana, bueno, pues que puede ser cristiana para el caso de los creyentes o ciudadana para el caso de los que no creyentes, y cooperación entre regiones a nivel internacional. Obviamente nosotros podemos hacer algo a nivel de los tres primeros nosotros pues nos pillan un poquitín más lejos. Y vuelvo otra vez a los pensamientos de Arizmendiarrieta. Nuestra inquietud y proyección social no se ciñen a las empresas. Nuestra acción está por encima de las estructuras empresariales y debe afianzarse en la reforma y promoción de las estructuras sociales requeridas para el progreso. Es decir, no solamente decía que había que buscar fórmulas empresariales imaginativas, innovadoras, que resolvieran problemas de la gente sobre unos valores, sino también decía que no nos podemos quedar a nivel de las empresas. Nuestra meta es que se acepten los principios cooperativos no solo en los límites estrechos de la actividad cooperativa, sino también en los asuntos de Estado. O sea, que esta cultura de la cooperación se extienda al funcionamiento social. No sé si a nivel del Estado, pero sí podemos aspirar a que sea a nivel, por lo menos, de nuestra pequeña comunidad autónoma vasca. Y terminaba diciendo, para ser hombres prácticos y consecuentes, trabajaremos por el reinado de la justicia y el bien sin importarnos quienes coinciden con nosotros en el empeño. No se trata de pensar quién es católico, quién no es, quién es protestante, quién no es, sino buscar a aquellos que están dispuestos a trabajar por estos valores, con independencia, que eso insistía Arizmendiarrieta de una manera muy intensa, con independencia de su ideología, con independencia de sus creencias o convicciones. Y una frase que decía es que las necesidades unen, las ideas separan. Y nada más, eskerrik asko zunarretagaitik, y ahora paso la palabra a Maritere Guzmán y a Amaia Unzueta, no sé en qué orden vais a hablar. Bueno, el título, verdad, que venía en la invitación es muy sugerente, ¿no? Cómo reformar el mundo de la economía, la empresa y el trabajo al servicio del bien común. Nada menos, ¿no? Bueno, pues nosotros evidentemente no sabemos cómo, pero lo que les vamos a contar pues es una propuesta que les hemos dado de empresa ciudadana, pero antes de llegar allí, algunos preámbulos, ¿no? Una introducción que voy a hacer yo. Primero, nosotras estamos aquí en nombre de Alboan, que es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús, ¿no? De los jesuitas, que trabajamos, pues como toda ONG de cooperación, en países en desarrollo, en 22 países, pero también trabajamos mucho aquí, ¿no? Pues intentando hacer educación para el desarrollo, sensibilización y algún trabajo muy sencillo pues de incidencia o de cambio, ¿no? De cambio en las personas o en las estructuras que queremos transformar. Alboan trabaja en 5 ámbitos, ¿no? Promovemos la educación, que es un carisma muy claro de la Compañía de Jesús, ¿no? La educación en un montón de contextos en los que estamos. Una educación de calidad, especialmente pues, para personas en condición de pobreza. Trabajamos mucho con personas migrantes y refugiadas, ¿no? De la mano del Servicio Jesuita de Refugiados. Trabajamos especialmente en la promoción de la participación, ¿no? De las personas en distintos ámbitos. La equidad de género, que atraviesa todas las anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, la mirada en mujeres migrantes, mujeres refugiadas, o por ejemplo las niñas en la educación, etc. Y una quinta línea que sobre todo está inspirada en pues, las últimas encíclicas y también en las apuestas de la Compañía de Jesús, que es la justicia socioambiental, ¿no? ¿Y qué entendemos por esto? Que es un poco la introducción que quiero hacer. Alboan, estamos ahora de fiesta, prácticamente, cumplimos 25 años, que en este último trimestre del año estamos intentando celebrar, pero sobre todo agradecer
¿no? Que estos 25 años de trabajo han sido posibles pues gracias a muchísima gente que ayuda al BOAN, que cree y sobre todo que nos ayuda a leer y entender la realidad en la que nos movemos, ¿no? Como ustedes saben, la espiritualidad ignaciana, uno de sus pilares fundamentales es esa lectura de la realidad y del mundo en el que vivimos, ¿no? Desde Ignacio hay una claridad es una espiritualidad que no puede estar alejada del mundo en el que vive. Por lo tanto, nuestras organizaciones están muy metidas en ese mundo que queremos transformar, ¿verdad? Y una mirada permanente de qué está pasando en el mundo. Si bien hacemos una lectura e identificamos graves heridas, ¿no? Graves heridas en muchísimos ámbitos, ¿no? En el económico, en el social, en el político, esta crisis sanitaria última pues, nos ha puesto de manifiesto, ¿no? Estas heridas en el mundo. Bueno, ustedes saben que el Papa Francisco ha sido contundente en la lectura que hace la realidad, ¿verdad? Del sistema económico, de las consecuencias que tiene nuestro modo de producir, de consumir, ¿no? De desechar no solo bienes y servicios, sino él habla también de las personas descartables, ¿no? De cómo este modelo económico genera pues, tanta exclusión y dolor alrededor del mundo. Entonces, hacemos esa lectura que no es fácil, pero también distinguimos un montón de signos de esperanza, ¿no? Y un montón de iniciativas y de propuestas que ponen en el centro a las personas, ¿no? Las personas que, pues, en el caso de la justicia socioambiental, trabajamos en dos ámbitos. Por un lado, personas que ponen en el centro de su acción el cuidado de la naturaleza, ¿no? De los recursos naturales o de los bienes de la naturaleza, como queramos llamarle. Y por otro, personas que generan propuestas de economía, ¿verdad? Si queremos transformar la economía, pues con rasgos alternativos o que no son de la economía convencional. Cuando yo le compartí en un momento a Juanma pues un poco de dónde nacía esta propuesta, claro, ¿qué hace una ONG de cooperación hablando de empresa en Euskadi? ¿Verdad? Nosotros, ¿de parte de quién venimos a hablar sobre la empresa ciudadana? ¿No? Pues porque en esa lectura de la realidad, muchísimos de los centros sociales de la Compañía de Jesús con los que nosotros trabajamos, pues en distintos países, ¿verdad? En Colombia, en Perú, en República Democrática del Congo, en la India, son pues organizaciones como nosotros que llevan muchísimos años intentando cambiar las estructuras, ¿no? Ahí donde están. Pero también se dieron cuenta, sobre todo los centros latinoamericanos de los que voy a hablar un poquito más, que si no interveníamos en la economía, no solo en la defensa de los derechos humanos o en la defensa de la naturaleza o en el cuidado, ¿no? Pues de algunos valores comunitarios y la participación social, pues era muy difícil romper los círculos de pobreza. Entonces empezaron también a trabajar y a promover iniciativas económico-productivas con grandes fracasos, con muchísimas dificultades, en contextos pues, muy adversos donde las políticas públicas tampoco promueven iniciativas económicas y que es muy difícil de sostener. Pero aún allí, ya digo, pues leyendo estos signos de esperanza decíamos, pues es muy importante seguir interviniendo, proponiendo, ¿no? Y sobre todo pensando cómo ser coherentes con esta invitación del Papa Francisco, ¿no? A atender dos crisis que él siempre dice no están separadas, la ambiental y la social, ¿verdad? Y a generar propuestas alternativas pues, de un modo de hacer economía más humana, distinta, y que pongan en el centro estas personas por las que queremos trabajar o con las que queremos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestras propuestas son muy sencillas, no es ningún modelo exitoso ni mucho menos. Nosotros trabajamos en el caso, bueno, pues de lo que les vamos a contar, pues nace de la relación con un grupo de organizaciones de la Compañía de Jesús alrededor del mundo, que nos conformamos en una red que se llama Comparte, que es una comunidad de aprendizaje y de práctica, que acompañamos unas 400 experiencias económico-productivas, ¿no? Que implica a unas 60.000 personas en estos países, ¿verdad? Que pretenden, pues eso, ganarse la vida, ¿verdad? Tener medios de vida de manera digna y a la vez, que esto es lo difícil, intentar transformar el entorno en el que están. Es decir, son iniciativas económicas que si es difícil sostenerlas, ¿verdad? En los contextos de crisis en los que estamos, en los territorios en los que trabajamos, donde el desarrollo de capacidades
pues no es tan claro, donde las políticas públicas a veces no son favorables, ¿no? Muchas veces en entornos de mucha violencia o de conflictividad, pues además sueñan que esas experiencias económicas permitan ser ejemplificantes para transformar el entorno en el que están, ¿no? Bueno, pues todo eso queremos hacer y vamos intentando en un lugar y en otro, junto con estas organizaciones que, ya digo, pues tienen una legitimidad de muchísimos años de trabajar en estos territorios y son los que nos van ayudando a entender lo que pasa y a configurar estas propuestas, ¿no? Y evidentemente, pues donde las personas que son protagonistas de estas experiencias económico-productivas, pues son las dueñas, ¿no? Las dueñas de esa propia experiencia, de esas empresas, muchas veces incipiente, algunas en carácter cooperativo, pero otras no, ¿no? Pues que son asociaciones, todas tienen rasgos de experiencias colaborativas, ¿no? Pero que, ya digo, quieren ser semilla, sobre todo de transformación, ¿no? Semilla de transformación y de una manera de ganarse la vida, pues con dignidad y que les permita, ¿verdad?, mantener pues unos mínimos de ingresos de manera sostenible, ¿no? Entonces, trabajar en estas experiencias nos anima muchísimo, nos permite dar pues una mirada distinta al papel que la empresa tiene o puede tener en sus territorios, ¿no? Nos permite acercar a las personas también de Euskadi y de Navarra, donde principalmente trabajamos, a otras miradas, ¿no?, de lo que es hacer empresa. Y así es como nos animamos a trabajar esta propuesta que tienen sobre empresa ciudadana. De allí venimos, ¿no? Sobre todo del trabajo en estos contextos, con estas dificultades, pero ya digo, también con muchas potencialidades, con mucha esperanza y con muchas aportaciones. Porque muchas de las cosas que estas comunidades y estas iniciativas han cuidado por siglos, voy a poner el ejemplo de la agroecología, hoy empieza a ponerse en los países desarrollados de moda, ¿verdad? Por todo lo que vamos viendo que comemos, cómo nos alimentamos, el impacto que eso tiene en nuestra salud, en nuestro cuerpo y en el planeta concretamente. Pues muchísimas de las comunidades campesinas e indígenas como las que trabajamos han sido los que han mantenido enriquecidos estos saberes de cómo se convive con la naturaleza, ¿verdad?, de cómo se trabaja un montón de alimentos, de semillas, y son guardianes, digamos, de un saber, ¿no?, muy antiguo que hemos menospreciado durante mucho tiempo y que hoy que vemos que es una vía para poder alimentarnos sin tener un impacto tan grande en la naturaleza. Por poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, pues entonces de allí, en esta relación, pues también hemos encontrado socios aquí en Euskadi que dicen, oye, pues a ver si vamos hablando también de esto aquí y allí y a ver si vamos teniendo puentes de relación con esas experiencias y con lo que aquí queremos promover. Entonces empezamos con unos seminarios que les hemos llamado seminarios permanentes, donde convocábamos a unas 22 personas de distintos ámbitos, algunas personas del mundo cooperativo de Mondragón, gente de la universidad, de la academia. Y en la tercera edición el tema fue empresa ciudadana, ¿no? Un seminario cerrado de bastantes sesiones con gente que se comprometió a ir a dialogar, ¿no?, a partir de un tema muy plural, que tiene su dificultad también cuando los grupos son tan plurales, ¿verdad? Porque si todos somos del mismo sector, ya sea social o empresarial o del mundo cooperativista, pues puede ser que tengamos experiencias, tradiciones, principios muy parecidos. Pero bueno, la gracia de esto era cómo hacemos un espacio donde podamos hablar del papel de la empresa, ¿no?, en una sociedad, en un territorio, y aportemos desde distintas miradas. Ya digo, nosotras especialmente desde la mirada del sur, ¿no?, o de estos países en los que queremos colaborar. Y con la Universidad de Deusto, concretamente con el Centro de Ética Aplicada y con REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, pues lanzamos esta propuesta de empresa ciudadana que ahora Maya va a presentar. Y bueno, pues lo que queremos es contribuir al debate, al menos a la reflexión, ¿no?, de las empresas convencionales sobre qué significa, ¿verdad?, hacer esto de la metáfora de la empresa ciudadana, de ser ciudadanos o ciudadanas en un espacio, en una sociedad, en un territorio en el que su quehacer tiene un fuerte impacto, tanto en los derechos de las personas, en el medio ambiente y en la construcción del bien común. Así que esa es, bueno, la introducción de dónde nace, porque una ONG de cooperación, ¿verdad?, andamos hablando de esto,
¿Por qué una ONG de la Compañía de Jesús, ¿no? Que, bueno, pues ya digo, todas las organizaciones aliadas en estos países están esforzándose muchísimo en cómo sostener estas iniciativas económico-productivas. Y bueno, pues sabemos también que si no transformamos aquí y allí lo que está pasando, pues por más que invirtamos en esas experiencias, las condiciones no serán óptimas para permanecer, ¿no? Y generar un cambio pues sostenido, ¿no? O un cambio real. Así que, Amaya, con esta introducción. Pues arratsaldeon. Bueno, si me permite, me voy a quitar la mascarilla porque si no se me empañan las gafas y bueno, así también me pueden escuchar mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Como decía Maritere, yo voy a tratar pues, de transmitir en 20 minutos, espero no extenderme más, ¿vale? Bueno, ¿cuál es esta propuesta que traemos de empresa ciudadana que ha sido construida pues, entre diferentes agentes, ¿no? Bueno, para empezar, lo que es el marco de la empresa ciudadana nos abre la mirada, ¿no? Para mirar, para entender otra forma de ser y hacer empresa, ¿no? Donde la empresa pues, bueno, se haga corresponsable de la sociedad en la que opera, ¿no? Y bueno, pues contribuya a la transformación que es necesaria tanto a nivel social como medioambiental. Bueno, todos y todas, ¿no? Partimos probablemente de reconocer que a nivel colectivo pues todavía sigue predominando más como un imaginario, una representación de la empresa como un actor económico que principalmente pues, bueno, tiene como objetivo generar riqueza, ¿no? Sin tener la obligación o la responsabilidad de comprometerse pues, con ese bien común, con esa sostenibilidad social y ambiental y con los retos que hay en un contexto dado, ¿no? Otra cosa es que en la práctica, como bien nos traía Juanma, ¿no? Pues existen ya desde hace tiempo modelos cooperativos, modelos de economía social que vienen funcionando y que nos han dado pautas, ¿no? Y nos han llevado también como a bueno, pues, repensar la empresa en su papel social, ¿no? Pero de manera mayoritaria, ¿no? Digamos que el conjunto de la gente, ¿no? Probablemente cuando pensamos en la empresa pensamos más en ese papel de generar riqueza, ¿no? Sin tener que dar cuenta en muchos casos pues de sus impactos incluso a nivel social y medioambiental. Es verdad que esto, bueno, en las últimas décadas pues ha ido cambiando en cierta medida a raíz, bueno, pues también pues de lo que está sucediendo, ¿no? En el sistema, la crisis que llevamos viviendo desde hace bastantes décadas y que se ha agudizado pues, en los últimos tiempos, tanto a nivel social como medioambiental, y esto pues, como ciudadanía nos hace pensar en ese papel social de la empresa y cómo puede contribuir, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que sigue habiendo una legitimación social sobre que la empresa pues, puede dedicarse a generar riqueza en muchos casos sin tener que dar cuenta tanto de sus impactos como de esa contribución que puede y debería hacer pues, al bien común, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí lo que es bueno, pues el enfoque de la empresa ciudadana, esta propuesta pues nos hace mirar a la empresa desde el lugar que puede ocupar en la sociedad como miembro de la sociedad, ¿no? O sea, no entendemos desde esta metáfora de la empresa ciudadana a la empresa como al margen de la sociedad, ¿no? Sino que la empresa se entiende, se reconoce ella misma como miembro de esa sociedad y la propia sociedad la reconoce como tal. Vamos a profundizar un poco más a lo largo de mi presentación en ese significado de la metáfora de la empresa ciudadana. Y bueno, pues la pregunta que seguramente os estáis haciendo y que está plasmada aquí, ¿no? Pero realmente las empresas pueden ser ciudadanas, ¿no? Porque claro, las personas pues somos ciudadanas porque somos personas, ¿no? Y bueno, pues adquirimos un estatus legal de ciudadanía por el mero hecho de ser personas, aunque también sabemos pues, que esto varía, ¿no? En función de países, pero en cualquier caso, por ser personas, pues somos consideradas ciudadanos, ¿no? Y además asumimos y tenemos unos derechos y asumimos unas obligaciones en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Las empresas como tal, pues
no pueden tener un estatus legal de ciudadanía, pero sí decimos con esta propuesta que las empresas pueden comportarse como si fueran ciudadanos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, un aspecto importante es el que estaba diciendo de esa participación de la empresa en la sociedad a mejorar, vamos a decir, las condiciones de justicia social y ambiental de la sociedad, territorio en el que opera. Y cuando nos referimos a esa metáfora, ¿no?, de la empresa ciudadana, es importante también aclarar cuál es el concepto de ciudadanía desde el que estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, desde ahí es donde podemos ubicar pues, una forma de ser y de hacer empresa. En esta propuesta que traemos, pues la aproximación a la ciudadanía es la ciudadanía comunitarista, ¿no? Desde aquí pues, se entiende la ciudadanía como la participación activa en una sociedad democrática de iguales, y en este sentido entendemos a la empresa como un agente, pues esto que decía, ¿no?, que deja de actuar solo en la esfera económica con ese fin de generar riqueza de cualquier forma, ¿no?, y la ubicamos en la sociedad, y desde ahí la empresa pues asume una responsabilidad cívica de aportar a ese bien común, ¿no? Ya nos lo traía Juanma, la propuesta de empresa ciudadana pues encaja muy bien, ¿no?, con lo que nos introducía Juanma desde el modelo cooperativo, y bueno, pues es un marco que da cabida tanto al modelo cooperativo como al de empresa de economía social y solidaria, y que además pues, pretende impulsar procesos de cambio en empresas que no están ahí, ¿no?, pero que realmente quieren caminar hacia ser más ciudadanas, hacia aportar más a la sociedad en la que están operando con su actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, para ir entendiendo más cuál es el significado de la metáfora de empresa ciudadana, traemos 3 elementos que nos permiten explorar rasgos de empresa ciudadana y algunas pistas prácticas para poner en desarrollo esa forma de ser y de hacer empresa, ¿no? Unas pistas y unos rasgos que nos ayudan a delimitar una hoja de ruta que no solo, digamos, interpela a la empresa, ¿no?, sino que también interpela a otros agentes de la sociedad, ya sea universidad, ya sea la propia ciudadanía, personas como consumidoras a nivel individual, ya sea sociedad civil organizada, administraciones públicas. Entonces, vamos a mirar a cada uno de estos elementos y desde esta aproximación de ciudadanía comunitarista que ubica a la empresa como miembro de la sociedad, ¿no? Entonces, mirando a la identidad, la pregunta que queremos responder es ¿cómo quiere ser la empresa ciudadana, ¿no? Entonces, la empresa se entiende como parte de la sociedad y es reconocida como miembro de la misma y está arraigada en el territorio en el que opera, ¿no? No se desentiende y desarrolla ese vínculo con el territorio. Tiene una responsabilidad con la sociedad en la que opera y vincula el éxito de su proyecto al logro de una sociedad mejor. No solamente vincula el éxito de su proyecto, bueno, pues a que haya a hacer bien, ¿no?, vamos a decir, los deberes empresariales y a, bueno, pues, digamos, asumir los impactos de su proyecto empresarial, sino que realmente mira a ese proyecto colectivo, ¿no?, y a que ese proyecto colectivo, pues, digamos, esté atendiendo a los problemas, necesidades sociales que existen y a una sostenibilidad ambiental, ¿no?, el cuidado de la naturaleza. Entonces, el entenderse como parte de la sociedad, ¿no?, y no ajena a ella, pues vemos que tiene implicaciones en 2 sentidos. Por una parte, bueno, pues en su desempeño como organización empresarial opta por cultivar valores y virtudes cívicas como respeto, responsabilidad, diálogo, justicia, solidaridad, cooperación, obediencia cívica, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo a lo que nos ha traído Juanma, él ha concretado más, y en este sentido, pues también en ese desempeño como organización empresarial, pues es una empresa que cuida de sus trabajadores en el sentido de que vela porque puedan desarrollarse
como profesionales y también como ciudadanos, ¿no? Y ahí entra pues, también los aspectos formativos a los que aludías, Juanma, ¿no? Al poner en práctica esos valores que declara la empresa ciudadana como que son parte de su identidad, pues le hace comportarse como una ciudadana, ¿no? También el entenderse como parte de la sociedad y contribuir a ese proyecto más colectivo tiene implicación en el sentido de que crear y desarrollar su proyecto empresarial, pues para ello tiene que contar con otros agentes que están comprometidos con el bien común, ¿no? Necesita crear alianzas con otros agentes y ponerse en esa actitud de diálogo y de cooperación para entender cuál es el valor que puede aportar desde eso que sabe hacer como empresa y cuál debe ser el destino de su proyecto empresarial en cada momento, de acuerdo con la realidad y los retos del contexto, ¿no? Siguiendo con el segundo elemento más relacionado con la responsabilidad, la pregunta que nos hacemos aquí es ¿cómo entiende la empresa ciudadana su contribución a la sociedad? Entonces aquí esta empresa pues, se compromete a contribuir con su proyecto empresarial desde lo que es y sabe hacer, afrontando pues, un reto ambiental o social, ¿no? De ese contexto. Es decir, que no se desentiende, ¿no? De lo que sucede en su contexto y en la manera en que puede, pues trata de contribuir a mejorar las condiciones sociales y medioambientales. Va más allá de los marcos legales, ¿no? En el sentido de que bueno, se autoimpone límites cuando en ese contexto dado pues hay unos vacíos legales que hacen, ¿no? Pues que haya posibilidad de tener impactos negativos para los derechos de otras ciudadanas y también para los derechos de la naturaleza, ¿no? Impactos en el medio ambiente. Entonces, entendemos que para una empresa que quiere comportarse como ciudadana, pues el marco por ejemplo, universal de derechos humanos pues es un mínimo irrenunciable, ¿no? Que debe tener en cuenta en la concepción de su proyecto empresarial y también en el desarrollo del mismo. Y también pues, creemos que es una empresa que asume una actitud crítica ante esa lógica dominante de que bueno, a cualquier costa, ¿no? A cualquier coste pues hay que maximizar la rentabilidad económica. Por supuesto, cuida su rentabilidad, ¿no? Para hacerse viable y sostenible económicamente, pero sin ponerla como centro de su propósito. Su propósito tiene una mirada más social, ¿no? Al servicio de ese proyecto colectivo y bien común. Entonces, para que la empresa ciudadana realmente pueda hacerse corresponsable en este sentido, en ese seminario que decía Maritere, pues vimos algunas pistas prácticas, que yo hoy traigo 2 aquí, pero había más, ¿no? Y que están dentro de esta publicación. Una pista práctica es que, bueno, pues vemos que es importante que haya un cambio en el marco regulatorio y en las políticas públicas, ¿no? Bueno, en nuestro contexto que haya mejoras en este sentido y en otros pues que se generen legislaciones que realmente pues, beneficien y premien a aquellas empresas pues, que realmente caminan hacia ser ciudadanas en el sentido que lo estoy comentando, ¿no? Y bueno, pues por ser un poco más concreta, medidas como a nivel de las instituciones públicas pues pueden desarrollar mecanismos para que en sus contrataciones, ¿no? De servicios o la compra de productos, ¿no? Pues que tengan en cuenta criterios más éticos desde un punto de vista social y medioambiental, lo que llamamos la compra pública responsable, pues que impulsen legislaciones que sean más exigentes desde un punto de vista medioambiental. Entonces, bueno, el tema de que se incida en el marco regulatorio y políticas públicas para que favorezca que las empresas puedan realmente comportarse como ciudadanas es importante, ¿no? Y luego también decimos, pues otra pista es que caminemos hacia impulsar nuevos modelos sostenibles de producción y de consumo. Desde esta mirada de empresa ciudadana decimos, bueno, las empresas pues que miren a que sus modos de producción pues sean más responsables desde un punto de vista energético, pues que puedan transitar hacia el uso de energías renovables, bueno, pues que puedan invertir, ¿no? en productos que sean medioambientalmente pues más sostenibles,
desde un punto de vista de la ciudadanía también es importante, no solamente las empresas, sino que las personas ciudadanas hagamos opciones de consumo más responsable, ¿no? Que no lo dejemos todo a las empresas, en este caso a las instituciones públicas que lo promuevan, sino que también hagamos ese tipo de opciones de consumo ético y más pues, sostenible social y medioambientalmente. Y las instituciones públicas, como decía, pues que también introduzcan criterios más responsables en sus opciones de compra y de contratación de servicios. Esto pues por poner ejemplos, ¿no? Para que las empresas también puedan realmente comportarse en esta línea de ser más ciudadanas. Y el último elemento que queríamos, bueno, que traemos, ¿no? Para explorar esos rasgos y forma de hacer empresa ciudadana es la legitimidad. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo ha de comportarse la empresa para ser reconocida como un agente de la sociedad? Entonces, bueno, la empresa, desde este enfoque de empresa ciudadana, se comporta como ciudadana cuando gestiona un proyecto que ha consensuado con el resto de la sociedad. Entonces, entendemos que la legitimidad de su proyecto se basa en su capacidad de contribuir a ese proyecto social que surge del debate público y, por lo tanto, la empresa no puede definir su proyecto sin diálogo con el resto de la ciudadanía. Entonces, esto es lo que mencionaba al principio, ¿no? Es como, bueno, ¿qué tengo capacidad de hacer como empresa, ¿no? Y desde ahí, ¿a qué puedo contribuir dentro de esos retos que tiene el contexto en el que estoy operando? Y ahí entra en diálogo con otros agentes. Por eso también decimos que una pista práctica para favorecer esta forma de hacer empresa es promover ecosistemas de colaboración. Lo llamamos así, pero bueno, que es algo que pues ustedes dentro del grupo cooperativo Mondragón saben hacer bien, ¿no? Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y es establecer alianzas con otros agentes, con otros actores que también le apuestan a contribuir al bien común desde su territorio, ámbito de responsabilidad y desde lo que sabe hacer, ¿no? Y entender que cada agente puede contribuir y que es necesario pues, entrar en un diálogo, ¿no? Para ver cómo hacerlo y cuál es ese bien común al que tenemos que contribuir, nos sitúa también en otro tipo de relaciones más cooperativas, colaborativas, desde una actitud de escucha, de diálogo, desde dónde y qué podemos aportar cada cual, ¿no? Y también vemos que es importante que, claro, como decía, ¿no? No es que la empresa sea la única que tiene que hacer el cambio, la transformación pues la tenemos que hacer todos y todas, ¿no? Y la sociedad, pues como comentaba, tiene que transformar sus marcos legales, tenemos que hacer para que esos marcos jurídico-legales pues, sean favorecedores de este tipo de empresas y también los marcos culturales, ¿no? ¿Cuáles son los valores a los que estamos dando prioridad como personas y como agentes allá donde estemos, ¿no? ¿Cuál es esa jerarquía de valores poniendo, por supuesto, pues, el bien común en el centro por encima de cuestiones de rentabilidad o de eficiencia, ¿no? Que se legitimen prácticas menos competitivas pero más valiosas para la sociedad. Claro, ya venía diciendo Juanma, ¿no? Pues que esto en la práctica pues crea tensiones, ¿no? Porque bueno, pues, garantizar esa rentabilidad económica, hacer viables económicamente las empresas, ¿no? Pues tiene su dificultad y según los contextos. Pero bueno, pues en esa tensión que se vive constantemente, no perder el foco de que al fin y al cabo pues estamos al servicio de un bien mayor que es el bien colectivo, ¿verdad? Entonces, desde aquí, pues bueno, para ir terminando ya, esta propuesta de empresa ciudadana pues nos aporta un horizonte de transformación para la empresa, pero no solo, ¿no? Porque esa transformación también está vinculada a la transformación de la sociedad y de las personas que la forman. Y bueno, pues Juanma nos traía, ¿no? Cómo pues desde el grupo cooperativo pues se viven diferentes situaciones según los contextos, ¿no? Pues no es lo mismo pues desarrollar los valores cooperativos en empresas aquí, en este contexto, que en China o en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros también cuando hicimos
esta reflexión y el desarrollo de esta propuesta de empresa ciudadana veíamos la importancia, ¿no?, de tener en cuenta los elementos del contexto y cómo pues, esa propuesta de empresa ciudadana pues, puede aterrizar según las características y peculiaridades de cada contexto. En cualquier caso, veíamos que actualmente hay unos elementos de contexto pues, que son globales y que también debemos tener en cuenta, ¿no?, al pensar esa otra forma de ser y hacer empresa desde lo que es el enfoque de empresa ciudadana. Por una parte, la evolución tecnológica, ¿no? Pues aquí todos hemos vivido lo que nos ha traído la pandemia, ¿no?, que ha sido una aceleración de esta digitalización de todos los ámbitos de la vida y que, bueno, pues ahí tenemos que ir viendo, ¿no?, cómo las nuevas tecnologías realmente aportan al bienestar de todas y de todos y no solamente pues, de una parte de la sociedad, ¿no? O sea, que esas nuevas tecnologías estén al servicio de ese bien colectivo, ¿no? También el elemento del contexto que tiene que ver con la centralidad de los cuidados y bueno, también la pandemia nos ha traído, ¿no?, la importancia de trabajos que no estaban tan valorados para el cuidado de la vida y que, bueno, pues durante el confinamiento nos dimos cuenta, ¿no?, cómo había unos trabajos que eran prioritarios para cuidar a las personas y cuidar la vida de las personas y que fueron los que nos sostuvieron, ¿no?, durante aquel tiempo y se pusieron en valor. Trabajos de cuidados de personas, los trabajos que tienen que ver con la cadena de alimentación, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con la salud. Y bueno, pues aquí hay un elemento de contexto que tiene que ver con mirar realmente, ¿no?, pues cómo somos personas interdependientes y ecodependientes, nos necesitamos unas de otras, ¿no?, a unas a otras, vamos a decir. No somos personas autosuficientes como hemos querido creer, ¿no?, dentro de ese sistema capitalista, sino que dependemos unas de otras y que aquí los cuidados son esenciales, ¿no? Y es importante que miremos a, bueno, pues esas relaciones también inequitativas de poder que existen dentro de lo que es el sistema productivo y el sistema reproductivo, que es el que sostiene principalmente el cuidado de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación desde lo que es la propuesta de empresa ciudadana a que cuando generamos esa forma de hacer y empresa, pues que es importante también tener en cuenta los cuidados tanto dentro de la empresa, ¿no?, en su desempeño como organización, como fuera, ¿no? Otro elemento de contexto es la tendencia al abandono del ámbito rural. Esto es algo pues, que ya hemos vivido en las últimas décadas en Euskadi y en el Estado español, y a nivel global pues, es algo también que se viene dando, ¿no? Entonces, bueno, cómo las empresas también pues, pueden contribuir a revertir esta tendencia, ¿no?, por la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza, de la tierra, en generar una transformación necesaria, ¿no? Otro elemento es que hay una diversidad de culturas, saberes en el mundo y bueno, pues nosotras desde Alboan pues eso lo sabemos bien, ¿no? Ya lo traía Maritere, como diferentes países, ¿no?, pues tienen sus formas de vivir, de hacer y que también nos enriquecen a la hora de pensarnos en otras formas de vivir y de contribuir a ese bien común. Y por último, pues hay un elemento que conocemos bien que tiene que ver con la debilidad de la gobernanza democrática de la economía, ¿no? Como pues aquí necesitamos pues como personas ciudadanas y como agentes realmente hacer opciones para que podamos ir tomando mayor control sobre los procesos productivos, sobre los procesos reproductivos que sostienen lo que es la economía y la economía al servicio del cuidado de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque creo que ya con el tiempo que tenemos es más interesante entrar en el diálogo. Así que gracias.